Módulo número 21. Complejos prematuros, extrasístoles supraventriculares y ventriculares. ¿Qué es una extrasístole? Una extrasístole es un latido, un complejo que se presenta prematuramente. Miremos aquí. Nosotros tenemos aquí un complejo QRS, aquí tenemos la onda R, aquí tenemos la siguiente onda R, aquí tenemos la siguiente onda R, hasta aquí el ritmo va sinusal. Pero luego la siguiente onda R debería de presentarse acá y se está presentando prematuramente, antes de tiempo. ¿Por qué ocurre una extrasístole, en este caso supraventricular? Se puede presentar por un mecanismo de reentrada o por aumento del automatismo. Ahorita lo vamos a explicar por qué. Entonces, se puede presentar por un complejo prematuro que se presenta antes de la bifurcación de las de His. Entonces, la característica principal de las extrasístoles supraventriculares es un complejo prematuro y la extrasístole supraventricular viene siendo esta. Se presenta como una onda P que va a ser de diferente morfología a la sinusal. Vamos a recordar algo de los periodos refractarios para que se entienda un poco más el mecanismo de la extrasístole. Nosotros habíamos explicado en videos previos que el corazón funcionaba gracias a un intercambio iónico entre el sodio y el potasio con participación del calcio, y se presenta en diferentes fases. Entonces, en la fase número 0, aquí se presentaba un estímulo lo suficientemente fuerte que me generaba un complejo QRS. El complejo QRS. Ya se me presentó o se me formó el complejo QRS. Luego seguía ascendiendo la conducción y luego llegaba a la fase 1, a la fase MZ, que es la fase número 2, y hasta la mitad de la fase número 3. Todo lo que está acá, las células están en periodo refractario absoluto. ¿Y qué significa eso? Que por más de que se me presente un estímulo, por más fuerte que sea, este no me va a generar un complejo QRS. ¿Por qué? Porque la célula se encuentra en periodo refractario absoluto. Luego sigue la mitad de la fase 3, lo que está pintado acá de verde. En la fase número 3, las células se encuentran en periodo refractario relativo. Eso significa que si en esta fase se presenta un estímulo lo suficientemente fuerte, este me va a generar un complejo QRS. Y luego sigue la pendiente de ascenso o la fase 4, que corresponde al periodo de conducción supernormal. En esta fase la célula está despolarizable y está lista para ser estimulada y me va a generar fácilmente el complejo QRS. Extrasístole supraventricular bloqueada. Tenemos aquí una onda P normal, que es sinusal, onda P positiva, y un complejo QRS. Aquí tenemos otro complejo QRS que viene normal, otro complejo QRS. Y aquí tenemos una extrasístole. En este caso, extrasístole supraventricular, onda P de diferente morfología. Extrasístole supraventricular. ¿Pero qué ocurrió? Ocurrió que encontró a las células en periodo refractario absoluto. Al estar en periodo refractario absoluto, ella no fue capaz de generar un complejo QRS. ¿Por qué? Porque la célula estaba en periodo refractario absoluto. La extrasístole ventricular. La extrasístole ventricular, de igual forma, es un complejo que se presenta pero por debajo de la bifurcación de las de His en el tejido ventricular. Puede ser de mecanismo por reentrada o puede ser por aumento del automatismo. Se caracteriza por ser un complejo que es ancho, mayor de 110 milisegundos y diferente a el complejo QRS de morfología de base. Es un complejo QRS que es angosto, 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 y ese es un complejo que se presenta antes de tiempo de forma prematura y que es ancho, con una onda T que está invertida. Entonces decimos que es una extrasístole ventricular. Ahora, el tiempo que hay
desde que está el complejo QRS normal hasta el momento en que se presenta la extrasístole, se llama periodo de acoplamiento. Si este periodo de acoplamiento coincide con otro periodo de acoplamiento, como es el caso de acá, que tenemos un QRS sinusal y el tiempo que transcurre la extrasístole, que es fijo, estamos hablando de que estamos infiriendo que el mecanismo de la extrasístole fue por reentrada. Si no, estamos diciendo que es por automatismo, por aumento del automatismo. La pausa compensadora. La pausa compensadora hace referencia que como este extrasístole que se presentó acá fue un complejo prematuro ancho que pues, se presentó antes de tiempo, entonces esto estaría aquí, que sería el tiempo que duraría esto, sería una vez, y el tiempo que duraría desde que se presentó la extrasístole hasta que se presenta el siguiente complejo QRS sería al doble. Entonces aquí estamos diciendo que se presenta una pausa compensadora. Mecanismo de las extrasístoles. El mecanismo de la extrasístole se puede presentar por aumento del automatismo o por mecanismo de reentrada. Aquí tenemos en esta figura, esto me está mostrando las aurículas. Entonces esto sería aquí el nodo AB, el nodo auriculoventricular. Aquí sería el haz de His. Aquí las de His. Entonces, cuando la extrasístole se presenta por mecanismo de reentrada, estamos infiriendo que la extrasístole fue por un bloqueo unidireccional. Entonces, aquí tenemos el estímulo que viene proveniente de las aurículas. Normalmente el estímulo viaja por los dos tramos del nodo AB. En este caso se presenta un bloqueo unidireccional y el bloqueo unidireccional significa que el estímulo no puede ser conducido desde aquí hacia allá. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo unidireccional, razón por la cual el estímulo coge por una de las dos vías, por una sola vía, y se transmite acá. Cuando llega a las de His, sigue por esta vía, y eso me va a generar un complejo QRS que es angosto, que es normal. Luego el estímulo se devuelve. Como el bloqueo era unidireccional, aquí sí permite que se conduzca. Y entonces, al llegar aquí, se devuelve y llega hacia acá. Ya llegó con un retardo de la conducción. Entonces me genera una extrasístole que se caracteriza por un complejo prematuro antes de tiempo ancho y una onda T invertida. Ese es el mecanismo de reentrada en las extrasístoles. Las extrasístoles pueden ser unifocales o pueden ser multifocales. En este caso tenemos aquí una onda P y tenemos un complejo QRS que es angosto. Aquí tenemos la onda R. Y aquí tenemos una extrasístole. Yo sé que es una extrasístole porque es un complejo que es prematuro, que se presentó antes de tiempo. Sé que es ventricular porque es ancha desde que comienza hasta que termina. Es mayor de 110 milisegundos. Y tiene una onda T que es invertida. Es una extrasístole. Y aquí tenemos otra extrasístole. También es ancha, también tiene una onda T invertida, pero guardan la misma polaridad. Si guardan la misma polaridad, yo estoy infiriendo que son una extrasístole ventricular unifocal. En el trazo que está en la parte inferior tengo un complejo angosto normal y un complejo prematuro que es ancho con onda T invertida, extrasístole ventricular. Tiene pausa compensadora y aquí se presenta otra extrasístole. Esa extrasístole también es ventricular, pero guarda la misma polaridad.
En este caso decimos que son extrasístoles ventriculares. Ahora, si yo quiero saber el origen de la extrasístole, entonces yo miro. Si te guardan una morfología parecida a bloqueo de rama derecha, yo digo que la extrasístole es de origen del ventrículo izquierdo. Entonces, el electrocardiograma de 12 derivaciones realmente es poco sensible para las extrasístoles. Si nosotros tomamos un electrocardiograma de rutina y un paciente sale con una extrasístole eventualmente, esta extrasístole normalmente no compromete el gasto cardíaco y yo estoy infiriendo que es una extrasístole aislada. El problema es cuando las extrasístoles son mucho más seguidas. Extrasístoles ventriculares multifocales. En este trazo electrocardiográfico vemos que comienza con una onda P normal, un complejo QRS angosto normal, un complejo QRS angosto y una extrasístole. Sé que es extrasístole porque veo que es un complejo prematuro que se produjo antes de tiempo, que es ancho, mayor de 120 milisegundos y veo que tiene una onda T invertida. Extrasístole ventricular. Ahora, si yo miro el tiempo que se demora desde que hay un complejo normal hasta que se presenta la extrasístole, pongámosle que esto fuera un tiempo. Y desde la extrasístole al siguiente complejo QRS angosto, 2 tiempos. Significa que esa extrasístole tiene pausa compensadora, ya que va al doble. Luego yo veo que esta extrasístole guarda una polaridad positiva, semeja una morfología de bloqueo de rama derecha. Corresponde a que el foco de activación de esta extrasístole es el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo. Ahora veo complejo angosto normal, complejo angosto normal y extrasístole ventricular. Una extrasístole que es complejo prematuro, ancho, y una onda T de polaridad contraria, extrasístole ventricular. Pero yo veo que esta extrasístole tiene una polaridad negativa. Corresponde es que el foco de activación en este caso es el ventrículo derecho. En el trazo inferior tengo complejo normal, extrasístole ventricular, complejo prematuro que se presentó antes de tiempo con una polaridad que en este caso es negativa. Semeja un QRS con morfología de bloqueo de rama izquierda. Entonces significa que el foco de activación en este caso es el ventrículo derecho. Se llama multifocal porque aquí tenemos complejo QRS normal, complejo QRS normal, complejo QRS normal y vuelve a presentarse la extrasístole. Pero se llama multifocal porque guarda la polaridad completamente contraria a la otra que se había presentado. Entonces, extrasístole ventricular. Y en este caso, el foco de activación de esta que tiene morfología de bloqueo de rama derecha corresponde a el ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo. Actualmente contamos con estudios electrofisiológicos que permiten determinar con precisión cuál es el foco o cuál es el ventrículo que me está generando la extrasístole. Extrasístoles ventriculares en dupletas. Cuando yo veo en un electrocardiograma que el paciente tiene complejo normal, complejo normal, complejo normal y una y dos extrasístoles de forma seguidas, estoy hablando de extrasístoles ventriculares en dupletas. En la parte inferior tengo complejo normal angosto, complejo normal angosto, una extrasístole y dos extrasístoles que son anchas, extrasístoles supraventriculares y que son seguidas, se llaman en dupletas. Miremos acá, un complejo normal, una extrasístole, complejo normal y complejo normal y dos extrasístoles ventriculares, una y dos. Extrasístoles ventriculares en dupletas. Si el paciente llegara a tener 3 extrasístoles seguidas, hablaríamos de taquicardia ventricular. Aquí en este trazo electrocardiográfico aquí tenemos complejos, tenemos este complejo QRS angosto y tenemos un complejo ancho, mírenlo aquí, extrasístole ventricular con una onda T invertida, corresponde a una extrasístole ventricular. Miren acá, extrasístole ventricular.
extrasístole ventricular. Extrasístoles ventriculares. Bigeminismo. En el bigeminismo tenemos un complejo QRS que es angosto intercalado con una extrasístole ventricular. Complejo QRS angosto, extrasístole ventricular. Angosto, extrasístole ventricular. En el trazo de abajo tenemos también un complejo QRS angosto seguido de una extrasístole. Aquí tenemos la extrasístole ventricular con una T invertida. Complejo angosto, extrasístole. Se llaman extrasístoles ventriculares bigeminadas. Cuando se presenta bigeminismo, nosotros tenemos que ser objetivos y darle seguimiento a ese paciente. ¿Qué significa? Si yo tengo un paciente en la unidad de cuidado intensivo cardiovascular, el paciente es un paciente posoperatorio de X cirugía cardiovascular, yo lo tengo monitorizado y ese paciente, el monitor pita frecuentemente. Yo voy y visualizo el visoscopio y veo que el paciente me está presentando extrasístoles ventriculares bigeminadas. Yo infiero que ese paciente en cualquier momento corre un alto riesgo de que su ritmo de base cambie y se presente una arritmia de tipo ancha, tipo una taquicardia ventricular. Rápidamente yo miro cómo están los electrolitos de ese paciente, principalmente el potasio y el magnesio. Y tengo a la mano el carro de paro por si el paciente llega a presentar una arritmia que requiera manejo de fibrilación o un manejo importante de forma prioritaria. Trigeminismo. En el trigeminismo tenemos un complejo QRS angosto, otro angosto y extrasístole. Entonces serían dos complejos normales, una extrasístole. Dos complejos normales y una extrasístole. Lo llamamos trigeminismo. Mire lo que decíamos, cuando el paciente está presentando extrasístoles ventriculares seguidas, corre el riesgo de que el ritmo de base cambie. Aquí tenemos complejo QRS normal y tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 extrasístoles seguidas. Esto se llama una taquicardia ventricular. ¿Y por qué se llama no sostenida? Porque sin darle ningún tipo de manejo, el paciente espontáneamente cambia a su ritmo de base normal. Pero el paciente corre un riesgo de que haga la arritmia sostenida y requiera manejo inmediato. Clasificación de las extrasístoles. Las extrasístoles se pueden presentar también como complicación del infarto. Hay una clasificación que se llama la clasificación Low-Wolf. Esta me clasifica las extrasístoles posinfartos y tiene una clasificación que va desde 0 hasta 5. Cuando el paciente tiene 0 extrasístoles, estamos diciendo que tiene una clasificación 0. Si el paciente tiene extrasístoles ventriculares que son unifocales y tiene menos de 30 en una hora, el paciente tiene una clasificación 1. Cuando el paciente tiene extrasístoles ventriculares que tienen más de 30 por hora, el paciente tiene una clasificación 2. Si el paciente tiene extrasístoles ventriculares polimórficas, unas de polaridad positiva, otras de polaridad negativas, y son multifocales, entonces el paciente tiene una clasificación clase 3. Si el paciente tiene extrasístoles ventriculares en dupletas, tiene una clase 4. Y cuando el paciente tiene el fenómeno RT, ¿y qué significa el fenómeno RT? Recordemos nosotros que la onda T correspondía al periodo de repolarización ventricular y se considera el periodo más vulnerable del ciclo cardíaco, ya que se está alistando para un nuevo ciclo. En este caso, la onda R, mírenla acá, está cayendo sobre la misma onda T y esto considera un alto riesgo para presentar arritmias malignas tipo taquicardia ventricular.